tiempo. Y es una bendición. Hemos trabajado con el ministerio de Living Waters y queremos continuar a hacer más seminarios, conferencias en el futuro. Living Waters vino, no sé si algunos tal vez participaron en el de inglés en la escuela de ministerio. Hicieron el seminario igual que vamos a recibir hoy nosotros, pero es mejor porque es en español, ¿verdad? Entonces, quiero presentarles a Miguel Esparza. Él es director de alcances en Living Waters. Es un vecino muy cercano aquí. Entonces, hay que darle la bienvenida a Miguel Esparza. El Señor les bendiga. ¿Cómo están, hermanos? No me escucharon. ¿Cómo están, hermanos? Amén, gloria a Dios. A veces cuando suelo ir en la mañana a pasar a tomar un café o algo antes de llegar a la oficina y me dicen, ¿cómo estás, Miguel? Pues gracias a Dios, aquí estoy. El primer paso es, hoy amanecí esta mañana y le doy gracias a Dios. Siempre es un paso para poder, así en un instante, darle gracias a Dios y hablar de cosas de la eternidad potencialmente. Entonces, contento de estar aquí. Voy a iniciar mi presentación aquí. Ok, Pastor, gracias por abrirnos las puertas. Como lo mencionó, Living Waters, estamos trabajando, colaborando con la iglesia local y alrededor del mundo. Cabe la situación que estamos aquí a 2 millas de distancia, estamos nosotros en Bellflower. El ministerio de Living Waters es fundado por el hermano Ray Comfort. ¿Alguien lo ha visto, el hermano Ray, en YouTube, tal vez? Ok, también tenemos YouTube en español, que es Living Waters Español, y tenemos videos doblados del hermano Ray en español y de otros hermanos. Pues una vez más, yo me llamo Miguel Esparza y tengo el gran privilegio de servir en este ministerio de Living Waters. Tengo 13 años sirviendo con Living Waters. Los primeros 10 serví como director para Latinoamérica. Tuve la oportunidad de visitar muchas iglesias, de viajar, ir a compartir y a predicar y a dar seminarios y conferencias como estas en más de 15 países en toda Latinoamérica. El Señor me permitió eso por 10 años. Y los últimos 3 años ya tengo sirviendo como vicepresidente de alcance a nivel global para todo Living Waters, aunque siempre el ministerio en español está cerca de mi corazón. Yo soy mexicano, soy nacido en Guadalajara, Jalisco. Si tengo acento como de gringo es porque tengo ya casi 30 años aquí viviendo en los Estados Unidos. Y el día de hoy vamos a tener 2 seminarios. Uno, cómo compartir su fe. Número 2, cómo defender su fe. Hermanos y hermanas, no tengo palabras para expresar la importancia de que ustedes estén aquí. Realmente cada uno de ustedes son una oración contestada, porque la oración en nuestro ministerio, mi oración personal, la oración del hermano Ray Comfort y de los hermanos de Living Waters es al Señor de la cosecha. Dijo Jesús, grande es la cosecha, grande es la mies, pero pocos son los obreros. Dijo, oren al Señor de las mies para que envíe más obreros a las mies. Hermanos, gracias por estar aquí. Una vez más, no tengo palabras para expresar de la importancia de la iglesia, del gran gigante de la iglesia. La iglesia, no estoy hablando de pseudo iglesias iba a decir cults, ¿cómo se dice, pastor? De sectas, gracias. Ya ve. No se mueva de ahí, pastor, lo voy a ocupar durante la presentación. Sectas, pseudoiglesias, la iglesia de Jesucristo, la importancia de nosotros de levantarnos y ser una luz en medio de la oscuridad. En el libro de Isaías nos dice que nos ha llamado a ser una luz a las naciones. Jesucristo nos dijo en el libro de Mateo, nos dijo que nosotros deberíamos de ser sal y luz a este mundo que se pierde. Hermanos, la pregunta es esta: si no nosotros, ¿quién? ¿Ven las noticias? ¿Ven las noticias en su teléfono o en su tableta?
Estamos viviendo en un mundo completamente caído, completamente al revés, en un mundo que ahora se enseña en las escuelas y la gente, algunos realmente creen que un niño o cualquier persona, un adulto o un niño de 8 a 10 años puede decidir si es hombre o mujer. No sé qué decir, no tengo palabras a qué responder a eso, pero lo que sí sé es que la oscuridad se está asentando, y entre más se asienta la oscuridad, amados hermanos y hermanas, más debemos nosotros de ser una luz a este mundo y de ir a predicar y compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este taller se titula Los Pasos del Maestro, es siguiendo los pasos del Maestro. ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? En Living Waters existimos para inspirar y equipar a la iglesia para cumplir con la gran comisión de ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, de abrir nuestras bocas para compartir el evangelio, tal vez empezando en casa, tal vez con nuestra familia inmediata, familia extendida, vecinos, etcétera. Enseñando y equipando a los cristianos a compartir su fe de una manera bíblica. ¿Por qué bíblica? ¿Por qué le llamamos evangelismo bíblico? Porque es lo que hizo Jesús. No un evangelismo light, como dicen, o un evangelismo tergiversado, sino un evangelismo enfocado en el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y el propósito de esta capacitación de esta noche es de enseñarles a compartir su fe de una manera bíblica, primera, y efectiva, donde el evangelio tiene sentido. Ahora, muchos dirán, ¿cómo empiezo una conversación? Alguien aquí si levanta la mano, y lo voy a hacer un poco interactivo, no somos muchos, somos un grupo pequeño y lo quiero hacer un poco interactivo. ¿Alguien de aquí se ha preguntado cómo le comparto mi fe a mi tía o a mi primo, a mi hermana, al señor de la esquina, al señor de la tienda, a la señora de la tienda? ¿Cómo es que comparto? ¿Cómo inicio una conversación? Llego y le digo, Jesús te ama. Así es como comparto el evangelio. ¿O cómo puedo empezar a hablar de cosas de la eternidad y compartirle a alguien las buenas nuevas del evangelio de nuestro Señor Jesucristo? O no sé qué decir. ¿Alguien ha dicho eso? ¿Alguien? La verdad no sé qué decir, no sé cómo empezar. Y gracias por venir, hermana, porque ese es el propósito de este seminario, de poder darles esas herramientas y que usted aprenda a hacerlo y hacerlo de una manera efectiva y bíblica. Esto tiene que ser bíblico, porque si es algo nuevo, quiere decir que no es bíblico y nos vamos a salir de la palabra de Dios. El llamado a acción, el llamado a la iglesia en Marcos 16:15 es ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Y gracias a Dios por la primera iglesia, gracias a Dios por la iglesia en el libro de los Hechos en el primer siglo, que empezando desde los discípulos y todos los creyentes de ese tiempo fueron fieles en predicar el evangelio, aún aún en ocasiones de perder su propia vida por predicar el evangelio. Nosotros no vivimos en ese tiempo, pero ellos fueron fieles hasta la muerte. El evangelio moderno, a ver, me pasé uno. Wow. Sin querer, perdón, le estaba aquí. Y esa es la meta, cómo compartir su fe bíblicamente, donde el evangelio tiene sentido y el evangelio se convierte realmente en buenas noticias. ¿Se han puesto a pensar por qué? Evangelio significan buenas noticias, pero ¿se han puesto a pensar por qué el evangelio son buenas noticias? Ahorita lo vamos a ver eso en un minuto. El peligro más grande que enfrentamos o que enfrenta la iglesia es la predicación del evangelio moderno. ¿Alguien ha escuchado el evangelio moderno? Dios tiene un gran plan. Dios te va a proveer de todas tus necesidades, o Dios te va a resolver estos problemas. Amados hermanos y hermanas, Dios sí nos ama y sí tiene un plan para nuestra vida. Tiene un plan maravilloso que es la eternidad y es el cielo. Ese es el plan que tiene para nosotros. Pero hay muchas iglesias o pastores o pseudopastores o predicadores que han cambiado el mensaje, han tergiversado el evangelio. Tergiversar significa alterar o modificar.
de tal manera que han hecho el evangelio centrado en el hombre, en la necesidad del hombre y no en el evangelio de Jesucristo. ¿Me están siguiendo, hermanos? Sí, no en el evangelio, sino que le dicen, mira, Dios te va a mejorar tu vida, tu calidad de tu vida, va a mejorar tu matrimonio, va a mejorar esto, Dios es mejor que la cerveza. Imagínense comparar a Dios con una bebida alcohólica. Hermanos, si alguien quiere mejorar su vida, pues hagan ejercicio, eso es importante, hagan dieta, ejercicio, comamos bien, tomamos vitaminas, eso va a mejorar nuestra calidad de vida. Jesucristo no murió en la cruz para darnos una mejor vida. Y este es un peligro muy grande porque mucha gente viene con promesas falsas. La promesa del evangelio no es que te va a resolver tus problemas financieros, matrimoniales, con tus hijos. Ahora, la palabra sí nos dice en Mateo 6:33, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Nuestro techo que tenemos en casa, el coche o carros o 1 o 2 carros que tenemos, las finanzas, lo poquito o mucho que tenemos y que no nos hace falta ningún día de la semana, eso es por la gracia del Señor. Entonces, pero no es válido decirle a alguien, ven a Jesucristo porque Él te va a resolver estas cosas, porque ¿saben qué pasa? Después de que vienen los problemas y las tribulaciones prometidas en las Escrituras, la gente va a decir, ay, me mintieron porque esto no me arregló mi asunto. ¿Por qué? Porque vienen con una promesa falsa y están siguiendo las promesas y no al dador de las promesas. Están siguiendo las bendiciones y no al que da las bendiciones. Yo no quiero que mis hijos me amen y me quieran porque le regalé un Xbox o porque a mi hijo mayor le compré un carro o porque dices, yo quiero que me amen porque yo los amo a ellos. No que me amen por los regalos que se les pueda dar. El evangelio moderno ofrece una mejor vida, pero la promesa del evangelio no es una promesa de una mejor vida, sino ¿de qué? De la vida eterna. El evangelio y nuestras conversaciones evangelísticas siempre deben de apuntar hacia la eternidad. Esa es la meta. En Juan 3:15 estaba Jesús hablando con Nicodemo y le dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa es la promesa. Vamos a ir paso por paso. El evangelio, la promesa del evangelio no es de una mejor vida, sino es de la vida eterna. Entonces, cuando vayan a hablar con alguien, tengan en mente la eternidad de la persona, la salvación de la persona, el estado pecaminoso de la persona. ¿Cuál debe ser el enfoque del evangelio o del evangelismo? La presentación del evangelio siempre debe de estar enfocada al tema de la condición pecaminosa de la persona, porque Jesús murió en la cruz para darnos una mejor casa, una mejor vida. Murió para perdonar nuestros pecados. Entonces siempre el evangelismo bíblico debe de enfocar al tema de la condición pecaminosa de la persona, el sacrificio de Jesús en la cruz, el perdón de los pecados y la salvación de las almas y la vida eterna. Ahí está el evangelio, pero a muchas iglesias se les ha distorsionado y se ha ido el evangelio para otro lado porque quieren tener la iglesia llena de personas y no quieren ofender a nadie. Yo digo, ¿qué clase de doctor sería si vienes y te hago un análisis y tienes cáncer y te digo, no, mira, tómate este Tylenol y háblame el viernes? No sería muy buen doctor, ni muy amoroso tampoco. Si a alguien que tuviera una enfermedad muy grave le diera Tylenol en lugar de darle el tratamiento que requiere. Mi hijo Daniel, le llamo Danielito, acaba de cumplir 10 años ahora en el pasado mes de abril. Y los últimos, desde que tenía 7, le he estado compartiendo y sabe lo que hago y le he compartido el evangelio, pero como que su entendimiento no estaba todo completo. Y más o menos ahí, cerca de los días de su cumpleaños, se acercó y me dijo, papá, te escucho siempre decir esto y hablas de la salvación y el Salvador. ¿Me puedes explicar qué significa eso? Tiene 10 años. Y cuando le expliqué, la Biblia dice que nosotros hemos pecado. Hijo, ¿tú has pecado? Pecado significa romper los mandamientos de Dios. ¿Has mentido? ¿Has hecho esto? Sí, papá. Ok. Le expliqué el evangelio, pero Jesús en la cruz pagó por nuestros pecados y ahora todo aquel que se arrepienta y confíe en Él como Señor y Salvador
puedes recibir el regalo de la vida eterna. Todos tus pecados son borrados, todo. Dijo, ¿de veras, papá? Lo entendió claramente y fue como que dijo, papá, esto es lo que tú haces cuando sales de viaje o sales a predicar. Es exactamente. Papá, ahora Jesús me va a perdonar. Si te arrepientes en este momento, lo puede hacer, hijo. Wow, ahorita en este momento lo quiero hacer. Y ha estado emocionado desde ese día que a sus compañeros, bueno, ya salió de vacaciones, pero sus compañeros de escuela les estuvo hablando y diciendo de Jesús porque entendió. Así de simple, eso es algo que todos nosotros como adultos debemos de, o podemos entender. Un enfoque debe ser el pecado. Romanos 3:23, ¿qué dice? Que por cuanto todos han pecado y hemos sido, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La dádiva de Dios, la promesa del Evangelio es la vida eterna. La paga del pecado es muerte. ¿Por qué dice paga? Porque cuando un obrero va asalariado, va y trabaja ese día, o cualquier persona que va a su trabajo y trabaja ese día sus 8 horas, se ha ganado su sueldo. Eso es lo que se ha ganado. Un criminal que roba una tienda o se roba un carro o asesina a alguien, lo que se han ganado es el juicio. Lo que merece eso es el juicio. Y en la corte celestial de nuestro Señor, de Dios, perdón, la paga del pecado, dice, es muerte. Y dice que todos hemos fallado, todos hemos pecado. También debemos de atender el asunto del arrepentimiento y el perdón de los pecados. En Marcos 1:15 Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Era el tiempo de Jesucristo aquí en la tierra. Jesús en su primera venida vino como el Cordero de Dios, en la segunda venida va a venir como el León de Judá y va a venir a hacer todo lo mal, lo va a hacer bien, lo va a arreglar todo. Eso todavía no pasa. Pero en la primera venida vino como el Cordero de Dios, aunque los judíos lo malinterpretaron, pensaban que era el rey que los iba a quitar el yugo de Roma, pero eso no vino a ser el Cordero de Dios, a quitar el pecado del mundo. Y él dijo, el reino de Dios se ha acercado, está diciendo, yo estoy aquí, estoy caminando entre ustedes, Dios encarnado. Y dijo 2 cosas, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. En Lucas 24:47 Jesús estaba predicando y les decía, en su nombre se predicará el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. El arrepentimiento y el perdón de los pecados. Amados hermanos, no hay ningún otro motivo por el cual Jesucristo vino a la tierra, pero para perdonarnos a todos aquellos. Él lo dijo cuando inició su ministerio, en Marcos 1:15, dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Pablo, Pedro, Juan, todos los discípulos predicaron arrepentimiento y el perdón de los pecados. Hermanos, me van a escuchar 100 veces decir eso, yo creo, potencialmente, pero quiero decirlo porque quiero que tengan el concepto de lo que es el Evangelio y realmente lo que debemos de decir cuando le compartimos a una persona el Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Hace algunos años fue muy popular el WWJD, el What Would Jesus Do? ¿Se acuerdan qué es lo que haría Jesús? Decían, ¿qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Jesús? Muchos se pasaron de raya, como dicen, ¿no? Y decían, si Jesús viviera ahora, ¿en qué casa viviría? ¿Qué carro manejaría Jesús? Y tal vez dirían, ¿cómo evangelizaría Jesús? Pero la pregunta es, tenemos que especular, no, yo les digo lo contrario, no es what would Jesus do, es what did Jesus do, ¿qué fue lo que hizo Jesús? WDJD. Entonces nosotros pensando en qué fue lo que hizo, lo que vamos a estudiar esta noche es vamos a ver cómo fue que Jesús evangelizó. Ese es el mensaje, cómo evangelizó Jesús, y por eso nuestro programa de televisión se llama Los Pasos del Maestro, The Way of the Master, siguiendo los pasos del Maestro, que también nosotros le llamamos evangelismo bíblico. Y es una lástima que donde vaya a predicar, y el Señor me ha permitido ir a muchos países, y sigo yendo a diferentes países, el mes que entra, el equipo de Living Waters vamos a estar en París, Francia, para hacer un alcance durante las Olimpiadas. Por favor, oren por nosotros, pastor. Sabemos que hay mucha incertidumbre, inseguridad en esos países europeos,
pero el Señor ahí nos va a tener. Vamos a dar una conferencia de un día de evangelismo y por 3 días vamos a estar evangelizando a todas las personas que estén ahí, donde tengamos acceso en la calle o afuera de los lugares donde va a haber los eventos deportivos. Evangelismo bíblico. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Jesús inició en lo natural, primero rompió el hielo, después giró a las cosas espirituales, después confronta a la persona con su pecado, confronta a la persona con la ley para traer conocimiento de pecado. Esas son las funciones de la ley. Esa es una de las funciones de la ley. En unos minutos más adelante lo vamos a ver. Finalmente se revela como el Salvador, da la gracia. Entonces empezamos en un encuentro evangelístico, vamos a empezar en lo natural, después giramos a lo espiritual, después usamos la ley para traer conocimiento de pecado y número 4, revelamos la gracia a través del Salvador. Los pasos del Maestro, esta enseñanza está basada en Juan capítulo 4. ¿Todos se acuerdan del encuentro que tuvo Jesús con la mujer samaritana en el pozo de agua? ¿Amén? ¿Sí? Ok. Nomás estoy viendo si están despiertos porque tiendo a hacer que las personas se duerman temprano. Esta enseñanza está basada en Juan capítulo 4 y Jesús tiene un encuentro con la mujer samaritana en el pozo. Los pasos del Maestro, hermanos, es la enseñanza fundamental de Living Waters, la cual sigue los pasos de cómo Jesús compartió el Evangelio. Jesús empieza en lo natural, en Juan 4, versos 7 y 9. Y los voy a llevar por este hilo, empezando en lo natural, girando a las cosas espirituales, después usar la ley y finalmente la gracia. Durante este tiempo los voy a llevar como si también nosotros estamos compartiéndole el Evangelio a una persona, perdón. Entonces Jesús empieza ¿dónde? En lo natural. En Juan 4, 7, 9, la mujer de Samaria vino a sacar agua. Yo sé que ya todos conocen este pasaje. Y Jesús le dijo, dame de beber. Y es que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La samaritana le dijo, ¿y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y como ustedes saben, los judíos y los samaritanos no se llevaban porque tenían una disputa, porque decían que tenían una disputa sobre dónde se debería de adorar a Dios. Bueno, esa es otra historia para otro día. Pero no se llevaban bien los judíos y los samaritanos. Y Jesús se aproximó, no le dijo, oye, ¿sabes quién soy? Soy el Mesías. No le dijo, si supieras quién es el que te da agua de beber en ese instante. Simplemente le dijo que, ¿me das agua? O mujer, dame agua de beber. Es inofensivo, no es algo. Rompió el hielo con la mujer en ese instante. Estaba en un pozo de agua y le pidió agua. El pozo es como un rompehielos en sí. Entonces Jesús inicia en lo natural hablando sobre el tema del agua, el cual la mujer se puede relacionar, porque la mujer todos los días a esa hora iba a sacar agua del pozo. Ahora recuerden que esta mujer no era salva, es decir, aún no había sido regenerada por el Espíritu Santo, y la Biblia nos dice que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Entonces Jesús muy sabiamente empieza en las cosas naturales para romper el hielo, que es el tema del agua. En 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura y tampoco las puede entender, porque tiene que discernirse espiritualmente. No puedo llegar y decirle a una persona, oye, Dios te ama, oye, has guardado los mandamientos, o esto, porque no, es awkward, no sé cómo decirlo en español. Pero, ¿perdón? Sí, es como extraño, pero hay que buscar un punto. Hay muchas maneras de ser creativo. Nosotros hemos sido hechos a la imagen de Dios. Dios es un Dios muy creativo. Si miran el universo, las estrellas, o si algún día ven el amanecer o el atardecer o las montañas, se pueden dar cuenta que Dios es un Dios muy creativo y nos ha dado creatividad a nosotros, porque nosotros mismos hemos sido hechos a su hechura, a la hechura de Dios. Él usó el agua para romper el hielo y para iniciar una conversación. Es todo, básicamente. Jesús le dijo, dame de beber. Inició en algo natural, no es ofensivo, es una manera de romper el hielo y una manera de iniciar una conversación. Eso es todo. Miren, hace algunos años estaba en Perú, antes del COVID,
el pastor Luis y yo estuvimos dando unas conferencias en Perú, nos subimos, salimos del hotel, nos subimos a un Uber y salimos para la iglesia. ¿Alguien ha estado en Lima, Perú? Hermana, ¿usted es de Perú? Ok, pues si usted sabe que ha estado usted ahí, el tráfico en Lima, Perú es como un ataque al corazón. No hay carriles, los carros se suben, los camiones se suben a la banqueta, parecen hasta carritos chocones, así casi que se pegan los bumpers, así como deberían de tener como los bumper cars para que no les pase nada y no tengan problemas. Pero yo le dije, me subí, realmente estaba un poquito temeroso después de 5 minutos de ir en ese Uber y ver todo lo que está pasando. No sé si el carril para allá y se metió un carro para acá y le digo al chofer, le digo, oiga, esto es como un ataque al corazón. Y mi compañero, el pastor Luis, se rió, dice, sí, y el Señor también como se rió y le digo, oiga, hablando de ataques del corazón, ¿usted sabe a dónde iría si usted le da un ataque al corazón? ¿Usted sabe a dónde iría? O usted iría al cielo si esta noche muriera. Y así en un instante, no lo hice a propósito realmente, sino fue el momento, hablé del ataque al corazón y de ahí me brinqué a eso y le pregunté simplemente, oye, ¿qué pasaría? Y dijo, pues realmente no lo he pensado. Y ahí empezamos la conversación y lo llevé a compartir el evangelio. En otra ocasión salí temprano en la mañana a comprar mi café. Para ahorita ya han de saber que me gusta tomar café en la mañana, aunque ya lo quiero cortar porque me dijo el doctor que no tomara tanto café. Pero salí y en camino al café que voy cerca de mi casa, estaba un carro ahorillado con el cofre abierto y lo vi, me acerqué y me estacioné y me acerqué a un muchacho joven y le digo, oye, ¿estás bien? Oh, mi carro no quiere prender. Y le dije, a ver, intenta. Y ya le hizo yo clic, clic. Aquellos que tenemos carros por muchos años sabemos que eso es la batería potencialmente. Le dije, creo que es la batería, yo tengo cables, déjame me acomodo, ya puse los carros de esa manera, ya conecté todo y le dije, espérate, no lo trates de prender, deja que se cargue un tantito, le tienes que dar unos minutos. Y mientras tanto, así de repente vi que su batería se murió y luego le dije, oye, esta mañana cuando te levantaste, ¿tú planeaste que tu batería se fuera a morir? Perdón, excuse me, estaba hablando en inglés. Sí, esta mañana cuando te levantaste, ¿tú planeaste que tu batería se fuera a morir? Dijo, no. Pues de la misma manera que nadie planea que su batería se fuera a morir, nadie se levanta esta mañana y dice, hoy es el día que me voy a morir. Nadie planea eso. ¿Tú has pensado qué va a pasar? Y pum, así, de un instante me fui de la batería porque se murió, la batería estaba muerta, pues lo voy a ahora cambiar a las cosas espirituales y ahora le voy a preguntar si él va a ir al cielo o qué ha pensado si él falleciera. Le llamo es el ministerio de las baterías descargadas. Es que ando manejando a ver qué. No es cierto, eso pasó. Fue solamente en esa ocasión. Aunque en otra ocasión también le ayudé a una persona, no era la batería, pero fue el mismo caso y pude también compartirle. Una manera simple para romper el hielo es decir, nosotros tenemos estos tratados evangelísticos, está en español, una manera muy simple para romper el hielo, es decir, ¿usted ha recibido uno de estos? Simplemente se lo doy en la mano, gracias, se los doy. Ahorita les digo qué es lo que les digo después de eso, pero es solamente, le digo, es un tratado del millón que no es real, por favor no vaya al banco a tratar de cambiarlo o de depositarlo, y tiene la pregunta del millón, y ya los dejo con eso, y ahorita vamos a ver cuál es la pregunta del millón. Yo simplemente digo, en el paso número 1, has recibido uno de estos. Un tratado evangelístico es una manera muy fácil de romper el hielo. Ahora Jesús gira las cosas espirituales, vemos ahí en Juan 4:10 y 13 y 14, y dice, Jesús le respondió a la mujer, después de que le dijo, ¿por qué me pides a mí de beber? Le respondió y le dijo, si conocieras el don de Dios, pum, ahí está. Luego ahí giró y ya está hablando de las cosas de Dios. ¿Quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Jesús le respondió después, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluye para la vida eterna. Una fuente de agua que fluye para la vida eterna. Siempre, ¿qué hizo ahí Jesús con la mujer? ¿La apuntó hacia dónde? Hacia la eternidad.
Estamos hablando de la eternidad. Él nos presentó el modelo. Esto de siempre apuntar a las personas a la eternidad no es de la cosecha de Miguel Esparza o de Ray Comfort. Esto viene directo de la palabra de Dios. Y si la escudriñamos podemos encontrar detalles como este. Entonces él dijo, más bien el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. Una vez más, Jesús estaba apuntando a la mujer hacia la eternidad. No estaba preocupado si la mujer tenía dinero, si vivía en una choza, en una casa. Estaba preocupado por compartirle el evangelio. Jesús toma la oportunidad para girar a las cosas espirituales. Simplemente menciona las cosas de Dios. ¿Eso es ofensivo? ¿No? Preguntarle a alguien, ¿vas a la iglesia o crees en Dios? No es ofensivo. Simplemente menciona las cosas de Dios y dirige la conversación una vez más ¿a dónde? A la eternidad. Le dijo, si conocieras Él, don de Dios. Mencionó aguas vivas o aguas vivientes y al final dijo, fluirán de ti una fuente de agua que fluya para la vida eterna. ¿Me están siguiendo el hilo, hermanos, hermanas? Ok, adelante. Tengo que ir un poquito rápido porque solo tengo 55 minutos para dar este taller y normalmente son como dos sesiones para este taller, entonces voy a ir un poquito rápido. Ahora sí, ya le dimos, ahora vamos a regresar. Ahora yo soy y ustedes le están dando un tratadito a una persona y le dice después de que le dice a la persona, sí, es un tratado del millón, le puede preguntar, ¿crees que hay vida después de la muerte? ¿Vas a la iglesia? ¿A dónde irás cuando mueras? Y la pregunta del millón es si vas a ir al cielo. En la parte de atrás, todos estos pasos aquí están, si leen el tratadito. Traigo un paquete, creo que es suficiente para darle uno a cada persona que está aquí y luego les voy a mostrar al final. Pueden escanear un código QR y pueden ir a nuestra página de Living Waters Español y ahí en la tienda pueden adquirir recursos. También viven tan cerca, también pueden ir aquí al ministerio, está en Bellflower, cerquitas. Pero bueno, no me quiero salir del tema. Entonces ahora le dices, bueno, se llama el billete del millón porque tiene la pregunta del millón. Y la pregunta del millón es si usted va a ir al cielo. ¡Pum! Ya que hice, ya estamos hablando de las cosas de la eternidad. ¿Qué estoy haciendo? Estoy apuntando a la persona hacia la eternidad. ¿Me están siguiendo, hermanos? Amén. Ok. Ahora, Jesús primero rompió el hielo con el tema del agua, después giró a las cosas espirituales cuando le dijo, si supieras quién es el que te dice, dame de beber. Entonces nosotros ahora en paralelo, nosotros que estamos evangelizando, dimos un tratadito, es el billete del millón y la pregunta del millón es si vas a ir al cielo. Ahora Jesús confronta a la mujer con su pecado. ¿Cómo lo hace? Con la ley moral. Vamos a Juan 4, 15 y 19. Allá atrás, ¿me pueden escuchar bien, hermanos? Sí, perfecto, gracias. Ahora dice la mujer le dijo al Señor, dame de esa agua, dijo, para que ya no tenga sed ni venga aquí a sacarla. No sé si la mujer entendió o literalmente lo más pensó que si toma de esa agua nunca más va a tener sed, o si captó que le dijo que ríos de agua viva fluirían de ella hacia la eternidad. No está aquí claro y simplemente estoy especulando, pero aquí dice, sí, quiero de esa agua. ¿Y Jesús le dijo, toma de esta agua? No, porque la mujer no estaba preparada para recibir la gracia todavía. Qué curioso, le dice, ve y llama a tu marido. Imagínense que alguien le dice, oye, yo quiero de esa agua, ve y llama a tu marido. Qué curioso, ¿verdad? Pero le dice, ve y llama a tu marido y luego vuelve acá. Y la mujer le dijo, no tengo marido. La mujer le dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, haces bien en decir que no tienes marido porque ya has tenido 5 maridos y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Y la mujer dice, esto que has dicho es verdad. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres un profeta. Y ahora las cosas ya se están poniendo un poco más serias. Jesús usa la ley para traer conocimiento de pecado. Le dice, porque ya has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Ella dice, esto que has dicho es verdad. Usó el 7º mandamiento, que es no cometerás adulterio.
Ese es el séptimo mandamiento. La mujer obviamente había vivido toda su vida en adulterio, viviendo con hombres que no eran su marido. Y recuerdan, en Marcos capítulo 10, recuerdan la historia del joven rico. Se acerca a Jesús y le dice: buen maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús lo corrigió ahí, le dijo: ¿por qué me llamas bueno si no hay ninguno que es bueno sino solo Dios? ¿Sí recuerdan ese encuentro? Pero fíjense lo que dice: ¿por qué me llamas bueno? Jesús, siendo plenamente Dios, pero también era plenamente humano, ni él mismo se consideraba bueno, y le mandó un mensajito ahí diciendo: ¿por qué tú te llamas bueno? A la misma se lo podría haber dicho a él. No hay ninguno que sea bueno. Y Jesús ya le dijo: bueno, ya sabes los mandamientos. Le dio 5 mandamientos horizontales: no robarás, no matarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no levantarás falso testimonio, no codiciarás las cosas de tu vecino. ¿Y qué dijo el joven? Todas estas cosas he hecho desde niño, de jovencito. Pero realmente no era bueno, y Jesús lo sabía, y por eso le dijo: pero ahora te falta hacer 2 cosas. Vende todas tus cosas, dáselas a los pobres y ven, sígueme a mí. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice que el joven era tan rico, dice que agachó su cabeza y se fue caminando porque sus riquezas eran muchas. Lo confrontó con la ley, porque ese joven no era bueno, porque su Dios era el dinero y su ídolo era el dinero también. Mandamiento número 1, no tendrás Dios ajenos delante de mí. Número 2, no te harás un ídolo en el cielo, debajo del cielo. Dios lo confrontó con los mandamientos. Y ahorita vamos a ver qué es lo que hace la ley específicamente. Perdón, ya me adelanté, se me olvidó que había agregado esta diapositiva del joven rico. Seguimos adelante. Primera de Timoteo 1:8-9 dice: pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente, conociendo esto, que la ley fue dada para el justo, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes. La ley es para el pecador, hermanos, porque la ley va a traer conocimiento. ¿Cuál es el propósito de la ley? De traer conocimiento de pecado solamente. La ley no salva ni justifica. En Romanos 3:19-20, aquí dice Pablo: pero sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo juicio ante de Dios, porque las obras de la ley nadie será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el reconocimiento de el pecado. Ahí Pablo nos dio un masterclass, como dicen, de cuál es la función de la ley. Vamos a ver qué fue lo que pasó. ¿Recuerdan en Juan capítulo 8 el encuentro o la mujer que fue encontrada en adulterio, y los escribas y fariseos se la llevaron a Jesús y se la pusieron ahí en medio y le dijeron: Jesús, esta mujer fue encontrada en pleno adulterio? Qué curioso que no llevaron al hombre, ¿verdad? Lo más llevaron a la mujer. Hay muchas especulaciones de eso, pero bueno, eso es para otro día. Llevan a la mujer y le dicen: la ley de Moisés demanda su sangre, demanda su muerte. ¿Qué dices tú? Y la palabra de Dios ahí dice que estaban poniéndole una trampa a ver qué es lo que Jesús iba a responder. ¿Y qué dijo Jesús? Aquel que ha pecado tire ¿qué? La primer piedra. Pero vamos a ver cuál es la definición de pecado. En 1 de Juan 3:4 dice que el pecado es la transgresión de la ley. Cuando rompen cualquiera de los mandamientos de Dios, y Santiago nos dijo que si rompes solamente uno, eres culpable de romper todos. Cuando rompen los mandamientos de Dios, se dice romper o quebrantar, perdón. Cuando quebrantamos, o cuando alguien quebranta los mandamientos o un mandamiento de Dios, está pecando. Esa es la definición de acuerdo de la Biblia. Entonces, cuando Jesús dijo: el primero que esté sin pecado tire la primera piedra, básicamente dijo: el primero que nunca ha mentido, el que nunca ha robado, el que nunca ha codiciado, el que nunca ha mirado con codicia sexual, el que nunca ha deshonrado a sus padres, el que nunca ha cometido homicidio aún en su corazón, ese tire la primera piedra. Wow. ¿Y qué hace la ley aquí? ¿Qué hizo? ¿Cerró qué? ¿Qué nos dice Romanos 3:19-20? Que toda boca sea cerrada. Y dice que uno a uno, empezando de los más viejos a los más jóvenes, tiraron la piedra y empezaron a irse. Salían uno a uno, empezando por los más viejos.
Esa es una de las funciones de la ley. Y los dejó a todos, ¿qué? Culpables. Nadie pudo decir nada y todos quedaron culpables porque su conciencia los acusaba. Ahora, ustedes saben que Dios a todos nos ha dado una conciencia y ha escrito las leyes en nuestro corazón. Romanos 2:15 dice: y demuestran que llevan la ley escrita en su corazón, pues su propia conciencia da testimonio y sus razonamientos los acusan o los defienden, lo que hacen. Conciencia ciencia significa conocimiento, entonces conciencia significa con conocimiento de lo que hacemos. Es el lugar del conocimiento del bien y el mal. Pasa el lugar del razonamiento, la ley, y va directo a la conciencia. Y toda persona cuando comete pecado, han escuchado del Dios de la Biblia o de Jesús, o no han escuchado, viven en las Amazonas y nunca han escuchado. Si el jefe de la tribu se levanta en medio de la noche y le roba a la esposa de uno de los vecinos de esa tribu, él sabe que hizo algo mal. Dios ha escrito la ley en nuestro corazón y nos ha dado una conciencia. Por eso es tan importante cuando entablamos una conversación con alguien y decirlo: ¿tú te consideras bueno? ¿Te consideras una buena persona? ¿Me permites hacerte unas preguntas? Y luego ahorita vamos a ver cómo lo llevamos sobre los mandamientos, porque antes de que una persona esté lista para revelar la gracia del Evangelio, el sacrificio de Jesús, el corazón se debe de preparar primero, porque si no va a venir por los motivos equivocados, la persona no está preparada. Funciones de la ley trae ¿qué? Conocimiento de pecado. Toda boca sea cerrada, dejar a todos culpables, prepara el camino para la gracia, apunta. En Gálatas 3:24 nos dice que apunta a la cruz. Dice: de manera que la ley ha sido nuestro tutor, nuestro maestro, para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe, porque nadie es salvo ¿qué? Por las obras de la ley. Y ahorita lo vamos a ver. La ley prepara el corazón para la gracia. Yo nunca he sembrado y cosechado. ¿Alguien aquí en un campo ha estado en otro país o han sembrado y cosechado? Sí. Ok, hermano. Cuando van y vas a echar la semilla, así está la tierra y vas, lo más empiezas a echar la semilla. ¿Qué tienes que hacer primero? Tienes que arar la tierra, tienes que prepararla, tienes que ponerle agua, me imagino, no sé, yo nunca lo he hecho, pero tienes que preparar la tierra primero. Y una vez que la tierra está lista para recibir la semilla, entonces vas y avientas la semilla de lo que estés plantando. ¿Qué hace la ley una vez más? Apunta hacia la eternidad, aquí como Pablo nos explica a los Gálatas en el capítulo 3. En resumen, empezamos por lo natural, rompemos el hielo con un tratadito bíblico, giramos a las cosas espirituales, después usamos la ley para traer conocimiento de pecado. Entonces le digo aquí, de acuerdo al tratadito, ¿me permites hacerte algunas preguntas? Sí. ¿Alguna vez has mentido? ¿O alguna vez has robado? ¿Has deshonrado a tus padres? ¿O siempre has honrado a tus padres? ¿Has mirado a una mujer con codicia? Jesús dijo, se había dicho que no cometerás adulterio, pero yo ahora te digo que si tan solo miras a una mujer, o en su caso a un hombre, para codiciar a esa persona, no nomás para decir, ay, mira qué guapo, qué guapa, sino para codiciar a esa persona sexualmente, ya cometiste adulterio en tu corazón. Eso es lo que dice, eso fue lo que dijo Jesucristo. Hacemos la prueba de la buena persona y aquí en la parte de atrás del tratadito vienen los pasos. Aquí están los pasos del maestro. ¿Alguna vez has mentido? Sí, ¿eso qué te hace? Un mentiroso. ¿Alguna vez has robado? Sí, ¿eso qué te hace? Un ladrón. Y Ray Comfort normalmente dice, no, eso te hace un mentiroso y un ladrón también, porque ya me dijiste que has mentido. Y mucha gente dice, no he mentido, pero no se dan cuenta que cuando están viendo su teléfono a la hora de trabajo y se pasan media hora, 35 o media hora, vamos a decir, al día, viendo su Facebook o Instagram o lo que sea, media hora, son 2 horas, 2 horas y media de esa semana le robaron a su empresa donde estén trabajando. Y eso es muy fácil, creo que a cualquiera de nosotros nos puede pasar que de repente empiezas a ver tu teléfono y cuando menos piensas ya pasaron 20 minutos, 30 minutos. Le pregunto a jóvenes, ¿nunca has robado? ¿Alguna vez has bajado una música de la internet, una película sin pagar? Sí, ok.
eso significa que estás robando. Bueno, pueden usar su imaginación, hay una serie de cosas, pero siempre los llevo sobre los mandamientos. Y aquí es donde la conversación, perdón pastor, está un poquito por las luces, ¿no se molesta si dejo el saco ahí, pastor? Aquí es donde la conversación se empieza a poner seria. Y aquí es cuando la ley empieza a tomar su curso, a traer conocimiento de pecado. Recuerden que el Espíritu Santo, una de las funciones del Espíritu Santo es de traer convicción de pecado, de juicio y de justicia. El Espíritu Santo también ya está operando en la persona, trayéndole convicción de pecado, de juicio y de justicia. ¿Por qué usamos la ley? Porque grandes predicadores usaron la ley. Dice Martín Lutero, el primer deber de un predicador del Evangelio es de declarar la ley de Dios y exponer la naturaleza del pecado. Jorge Whitefield, lo puse en español, Jorge Whitefield, dice, primero pues, antes de que se le pueda impartir paz a tu corazón, es necesario que se te haga ver, sentir, llorar, lamentar por tus transgresiones reales en contra de la ley. Es que una persona no se puede arrepentir si no sabe de qué arrepentirse, y usamos la ley para traerles convicción del pecado y decir, he pecado. Eso fue lo que me pasó a mí hace poquito más de 15 años. Me tuve que poner de rodillas y pedirle perdón a Dios primero y luego a mi esposa, que estaba yo en la iglesia levantando las manos y entre semana estaba haciendo y mirando la computadora lo que quería mirar. Pero un día que vi a estos hermanos, a Ray Comfort y a Kirk Cameron, allá en los años 2004, 2005, en los pasos del maestro, los vi predicar y dijo Ray, se había dicho que no se debería cometer adulterio, pero ahora te digo que si tan solo miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste en tu corazón. Y fue en esos momentos que yo ya fui quebrantado. Pero si alguien viene y me compartió y me dice, oh, Dios te ama y ven a la iglesia y hacemos todas estas cosas en la iglesia. No, una persona no puede entender el evangelio o no puede estar listo su corazón a recibir la gracia hasta que esa persona sea humillada. No humillada en ese sentido, pero hasta que nuestro corazón sea humilde, se haya hecho humilde. No hay una palabra, creo clara, la he buscado, pero humillada en ese sentido. John Wesley dijo, antes de predicar amor, misericordia y gracia, tengo que predicar pecado y juicio. Dicen, hermanos, eso es muy fuerte. ¿Por qué predicar juicio y justicia y arrepentimiento y los pecados? La gente está cansada. Alguna vez busquen en Google y van a encontrar en YouTube esos videos. Porque si no les hacemos ver su pecado, su estado pecaminoso para preparar el corazón, esa persona va a ser un inconverso. Va a ser, un falso converso. Esa es una estrategia de Satanás. Él no le importa que las iglesias estén llenas de personas que estén levantando las manos y entre semanas estén haciendo, diciendo o actuando como quieran, ignorando todo lo que han aprendido en la iglesia, hasta que no se les haga sentir y entiendan con mucho amor. Esto no significa que van a torturar a una persona. Perdón, disculpa, mira, yo soy un pecador también. Yo antes hacía esto y el otro, o rompí estos mandamientos. No, con mucho amor y paciencia. Pero muy amorosamente debemos de ser honestos y decirles la verdad, porque si no van a tener un falso converso que cuando las tentaciones o tribulaciones vengan se van a ir de la iglesia porque no entienden el motivo que vinieron a Jesucristo. ¿Entienden eso, hermanos? Amén. La manera bíblica de expresar el amor de Cristo al pecador, dice Ray Comfort, es demostrarle lo grande que es su pecado utilizando la ley y después darles la maravillosa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas iglesias no están haciendo eso. Por eso existimos nosotros, pastor, para traer recursos bíblicos, para equipar a su iglesia. Nosotros, hermanos, queramos o no, si usted es nacido de nuevo y usted dice que es cristiano, seguidor de Jesucristo, usted es un evangelista. El ser un evangelista es como una persona, un hombre que tuvo un hijo con una mujer. Aunque no esté casado, él no puede decir no soy papá porque tiene un hijo con una mujer. Si nosotros profesamos a Cristo, entonces nosotros debemos de ser fieles para compartir el evangelio. Pero la meta de este seminario es de darles las herramientas para que sepan lo que debemos de compartir, que es bíblico. Nada de lo que estoy hablando aquí es de mi cosecha, está todo en la Biblia.
hermanos. Dijo Ray Comfort, la manera bíblica de expresar el amor de Cristo. La gente dice, pero Dios es amoroso, no manda a nadie al infierno. Es que Dios no manda a nadie al infierno. ¿Qué dice en Juan 3:17? Dice, porque Jesús no vino a juzgar el mundo, de todos aquellos que creen son salvos, pero aquellos que no creen ya están condenados. Una persona que no quiere saber nada de Jesús o de Dios, pues no quiere saber nada de Jesús y de Dios. Y si mueres en ese momento, vas a estar lo más separado de Dios que puedas pensar. El amor de Dios está representado en la cruz del Calvario, en lo que hizo Jesucristo hace más de 2000 años. Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor que mientras nosotros éramos pecadores, que Cristo murió por nosotros. Juan 3:16, Dios nos demuestra su amor de tal manera que quedó ahí. Juan 3:16, esa es otra, disculpen, se quedó el mismo ahí. Ustedes conocen Juan 3:16, porque Dios, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo unigénito, para que todo el que crea en él no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Ahí está el evangelio, ahí está, estamos hablando ¿de qué? De la vida ¿qué? Eterna. Nadie es salvo o justificado por la ley, que eso quede claro. No, nosotros como creyentes no seguimos la ley o queremos ser obedientes. Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Y también dijo, Señor, Señor, ¿por qué me aman, Señor, Señor, y no guardan mis mandamientos? Si seguimos los mandamientos, no es para ser salvos, es porque somos salvos y queremos honrar a Dios. Pero nadie puede seguir los mandamientos para ser salvos. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Hay muchas personas que dicen, y aún pseudo religiones y testigos de Jehová y otros, es Jesús más esto, es Jesucristo más esto. Ahí, esa es otra clase para otro día, cómo compartirle un mormón o a un testigo de Jehová. Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Romanos 3:20, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Está muy claro. No somos legalistas. La ley solamente nos acusa de ser pecadores. Efesios 2:8-9, ustedes conocen este verso. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. La gracia de Dios por medio de la fe. No nos podemos ganar nada. Imagínense Jesucristo que dijo en la cruz, consumado es, Juan 19:30. En una ocasión fui a México, a Puerto Vallarta, a velar a un familiar. Y eran como las 12 de la noche y entraron dos monjitas al salón que estaba a un lado. Ahí están todos los salones pegados, se llaman salas. Y como por 2 horas estuvieron haciendo plegarias a María, y que María a Jesús, y Jesús con Dios. Y ahí estuvieron, salve, y ahí estuvieron, mi hermano y yo estábamos así, nosotros nos quedamos ahí toda la noche. Era mi papá que había fallecido, gracias a Dios le pude compartir el evangelio unos años antes de que pereciera. Y al final las monjitas vinieron y se nos acercaron y eran como las 4 de la mañana y dijeron, ¿es su familiar? Sí, es nuestro papá. ¿Quieren que hagamos plegaria por él, que recemos por él? Le digo, no. ¿Por qué no? Porque él en vida se arrepintió de sus pecados y confió en Jesús como Señor y Salvador. Le digo, no, pero es que tenemos que hacer esto. Y le digo, no, perdonen, disculpen, con mucho amor, con mucha gracia, con mucha amabilidad y paciencia. Y le dije, es que si usted y yo pudiéramos estar aquí haciendo plegarias y rezando, entonces, ¿cuál fue el beneficio de Jesús en la cruz cuando dijo, consumado es? Hecho, consumado está. La obra de salvación se hizo en la cruz. Las señoras agacharon su cabeza y se fueron. No fue mi intención, pero no sé qué más decirles que compartirle el evangelio. Resumen, la ley no salva ni justifica. La ley si la ley no nos salva ni justifica, somos salvos por gracia a través de la fe. Y recuerden que la ley busca perfección y nada menos. ¿Alguien aquí puede ser perfecto? Nomás hubo uno que fue perfecto caminando en esta tierra y su nombre se llama Jesucristo. Él es el único. Entonces nadie puede alcanzar. Amén. Gloria a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie puede ir al Padre sino a través de mí. El querer salvarse por obras es como una persona que se sube a un avión y el avión se va a estrellar y tiene que brincar del avión y quiere papalotear para salvarse. Eso es querer salvarse por obras. Pero si el piloto viene y le dice, me dice a mí, mira Miguel, el avión se va a estrellar, aquí está un paracaídas, póntelo, me lo pongo y estoy listo. Me dice, le jalas aquí, cuenta 5 y le jalas aquí y yo tengo paz y gozo porque sé
que a la hora de brincar lo único que me va a salvar es ¿qué? Ese paracaídas, porque si no voy a ir a una muerte segura. Y ese paracaídas me va a traer paz y gozo en mi corazón. Por eso dice las Escrituras, vestidos del Señor Jesucristo, porque todos un día vamos a pasar, vamos a brincar hacia la eternidad. ¿Cuándo? No sabemos. Ok, perdón, voy un poquito rápido porque se me está acabando el tiempo. Finalmente, Jesús le muestra la gracia a la mujer samaritana. Se revela como el Salvador y la mujer dice, yo sé que el Mesías llamado el Cristo ha de venir y que todo el que venga nos explicará todas las cosas. Jesús dijo, yo soy el que habla contigo, yo soy el Mesías. Una vez que la gracia ha humillado, le ha dado un corazón humilde a la persona, entonces está lista para recibir la gracia. La mujer del pozo fue humillada y estaba lista para recibir las buenas noticias del Evangelio. Santiago 4:6 dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y también podemos ver que esta mujer de Sicar, que escuchó el evangelio directamente del Mesías, se convirtió en la evangelista más grande de ese pueblo de Sicar. Una sola persona, basta una persona para causar una revolución o para ser un gran predicador. Así fue Ray Comfort hace más de 40 años. Y ahora tiene un ministerio por más de 30 años donde se predica el evangelio literalmente en todo el mundo. Este evangelio, el evangelismo bíblico. Dice en Juan 4:28 o 29, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo esto cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Y después dice en Juan 4:39, creyeron en él por la palabra de la mujer, que en su testimonio decía, él me dijo todo lo que he hecho. Esa mujer yo creo que no la podían parar de decir y de testificar que ella había conocido al Mesías. Entonces, ¿qué? Iniciamos en lo natural, después giramos a las cosas espirituales, después confrontamos a la persona con la ley y finalmente le digo a la persona, mira, ya pasé por la ley, ya le pregunté si ha sido mentiroso, ladrón, adúltero de corazón, o ha codiciado, o ha mentido, o robado, etcétera. Y le digo, mira, por tu propia admisión me has dicho que eres un ladrón mentiroso, has deshonrado a tus padres y has cometido adulterio. Y ahora le estamos diagnosticando la enfermedad. El pecado es como un análisis, es como una radiografía. Le estamos diagnosticando la enfermedad. Y le pregunto a la persona, imagínense que le estoy evangelizando a esta persona que leí el tratado y le digo, entonces, ¿cómo te iría en el día del juicio? ¿Serías inocente o culpable? Y la mayoría dicen culpable, si son honestos. Hebreos 9:27 dice, está establecido para toda persona morir una vez y después al juicio. Le digo a las personas que les comparto, y si no lo crees, pues 10 de 10 personas mueren, 100 de 100. La muerte y los taxes, los impuestos son lo más seguro que hay en esta vida y nadie se escapa de eso. Después les digo, destino, ¿irás al cielo o al infierno? Y si son honestos, le digo, pero sé honesto. Si te detiene la policía y tienen todas las evidencias y ahora tienen que pasar juicio, no te van a dejar ir. ¿Qué mereces? No, pues la cárcel, ok, entonces irías al infierno. A este punto la persona ya está preocupada y le digo, ¿te preocupa eso? Dice, sí, creo que sí. Imagínate, le digo una ilustración, imagínate que has quebrantado una serie de leyes o has cometido crímenes y ahora estás frente al juez para darle cuentas al juez. Pero de repente entra una persona que no conoces y le dice al juez, señor juez, yo conozco a Miguel, imagínense que soy yo conozco a Miguel, hipotequé mi casa y aquí está la multa de $500,000. La multa para ese hombre era $500,000 por sus crímenes. Y si no puede pagar, tiene que ir a la cárcel. Y esta persona entra y le dice al juez, yo tengo aquí un cheque cajero por $500,000. Y el juez le dice a Miguel, eres muy afortunado porque esa persona no cometió tus crímenes ni lo que hiciste, pero sacrificó sus propios bienes para pagar tu fianza. Le digo a la persona con la que estoy hablando en ese momento, ¿qué sentirías? Bueno, sentiría mucho gusto, sentiría pues mucho amor por esa persona. Y le digo, eso fue lo que hizo Dios hace más de 2000 años. Dice Juan 3:16, Dios amó al mundo de tal manera que envió a su único Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas vida eterna. Jesús en la cruz pagó por su multa de usted, señor o señora o joven.
Nosotros quebrantamos la ley. Dice la Biblia que todos hemos pecado, pero Él pagó nuestra fianza. Y ahora Jesús pagó nuestra deuda. Ahora podemos ir legalmente librados de los cargos y podemos irnos legalmente. Nuestro caso ha sido perdonado. Dios ha dado el regalo de la vida eterna. Y tengo ocasiones que me comparten, estaba compartiéndolo a un joven en Casco el otro día en inglés, porque no hablaba español, era un gringo. Y al final le dije esto y él me dice, Señor, yo soy católico, voy a la iglesia y nunca nadie me había explicado el evangelio de esta manera. Le digo, ¿tiene sentido? Dice, sí, lo vas a considerar, sí, te vas a arrepentir, sí, voy a hablar con mi esposa hoy. Le dije, no te esperes mucho tiempo porque estamos a un latido de corazón de ya no estar aquí. No tenemos ni un minuto, ni una tarde, ni una noche, un día, una semana más garantizados en este planeta. ¿Qué tienes que hacer al final? Le digo entonces, arrepiéntete y cree en el evangelio. ¿Quién dijo eso en las escrituras? Jesús. Dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Dijo, yo me he acercado al hombre, a la humanidad. Arrepiéntanse y crean en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y le digo a la persona, ¿te arrepentirás y confiarás en el Salvador? ¿Cuándo vas a hacer esto? Tu eternidad depende de esto y es posible que no tengas otro día, y pongo un gran sentido de urgencia. Entonces, ¿cómo compartía Jesús el evangelio? Empezó lo natural, giró a lo espiritual, atendió el asunto del pecado y luego dio la gracia a través del Salvador. Hemos sido llamados a ir a todas las naciones, a ser discípulos a todas las naciones y bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hemos recibido el ministerio de reconciliación y hemos sido también llamados a ser embajadores para Jesucristo, de acuerdo a 2 Corintios capítulo 5, 18 al 20. Finalmente, hermanos, hemos sido llamados a ser embajadores para Cristo, ser testigos para Cristo, cumplir con la gran comisión, no ser temerosos, porque la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y confiar en nuestro Señor Jesucristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando vayamos a salir a evangelizar. Recuerden que Dios es fiel y nos ha prometido estar con nosotros aún hasta el fin del tiempo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, por este tiempo de esta enseñanza de los pasos del Maestro, Señor. Mi corazón y deseo es que cada persona haya sido bendecida, inspirada, equipada, Señor, para salir a cumplir con la gran comisión, Padre, para ir a compartir el evangelio. Señor, esto es tuyo, Señor, tú nos has llamado al campo de acción, tú nos has llamado a ser fieles, a ser